Esta es la 37ª conferencia. Llevamos 37 conferencias desde que iniciamos en el capítulo 12 del Génesis esta serie, Los Patriarcas de Israel. Y en esta noche nos toca el tema Jacob lucha con Dios. Jacob lucha con Dios. Este pasaje que vamos a leer es uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia. Es uno de los pasajes más reveladores de toda la Biblia. Y es el pasaje donde se le da a la nación escogida por Dios su nombre. Y vamos a ver todo lo que se encuentra detrás del nombre hebreo Yisrael, que se tradujo Israel. Dice Génesis 32, del 22 al 32, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervos y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Cualquiera que sea el problema que enfrentemos en la vida, el que sea la solución siempre, 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 será la oración. Muchos de nuestros problemas resultan a veces en separaciones, divorcios, aislamiento, relaciones rotas, pérdida de un hijo, abandono de los hijos, problemas con los hijos y la necesidad por la paz en la casa, la paz en nuestra vida y la reconciliación muchas veces parecen imposibles. En Lucas capítulo 11, versículo del 9 al 10, Cristo dijo, y yo les digo, pedid y se os dará. Busquen y hallaréis. Llamen y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Cristo nos está hablando la palabra de su Padre, porque Jesús era Dios en la carne. Y Cristo nos dice 3 cosas: pidan, busquen y llamen. Esto implica acción de nuestra parte. Y cuando nosotros pedimos, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Cuando busquemos, tenemos que saber qué estamos buscando. Y cuando llamemos, tenemos que saber a quién le estamos tocando la puerta. En Lucas 18, versículo 1, Cristo mismo les dice a los discípulos, enseñándoles una de las lecciones más importantes, la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El hecho que no te haya contestado Dios la semana pasada y tengas un mes orando, no significa que dejes de orar. Y esta es la grande lección y el grande retrato de Jacob en este pasaje. Porque Jacob enfrentaba una crisis
y una situación que parecía imposible de solucionar. Jacob se encontraba en una crisis profunda, en una agonía de espíritu tremenda. Se encontraba deprimido espiritualmente y no sabía qué hacer. Jacob sabía que en estas circunstancias solo había una sola solución: buscar a Dios en oración. Él creía que iba a morir si Dios no le ayudaba y rehusó darse por vencido hasta que Dios le contestara. Qué lección para todos nosotros en esta noche lo que vamos a aprender. Porque cuántos de nuestros problemas y graves desesperanzas podrían ser arreglados si tú tan solo insistieras un poco más en seguir orando. Regresamos a Génesis 32 y dice el versículo 22 y 23, que Jacob se levanta en la noche, tal vez no podía dormir, serían las 11, 12 de la noche, traía una carga tremenda como cuando nos levantamos en la noche por una carga que no nos deja dormir, y como sabía quién era la única persona que le podía ayudar, se entregó en esa noche a la oración. Entonces lo que hizo fue tomar a su familia y la cruzó al otro lado del arroyo y dejó a la familia de aquel lado del arroyo mientras él se quedaba, o sea, no quería despertar a nadie, que lo molestara a nadie, y él quiso quedarse al otro lado del arroyo para que pudiera interceder sin distracciones de la familia y de ningún trabajador. La primera lección que vamos a aprender en esta noche es que para orar necesitamos estar a solas con Dios. Porque Dios, cuando oramos, anhela toda nuestra atención. Dice en Jeremías 23:18, quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. El secreto de Jehová es ese tiempo, no en el que tenemos aquí en la iglesia orando todos juntos, no es el tiempo que tienes con tu familia orando todo el tiempo, es el tiempo en que tú y Dios y yo, solos, de preferencia en la madrugada como lo vamos a ver, estamos a solas con Él, pidiéndole una hora, media hora en oración, o en levantarnos a la medianoche, o antes de acostarnos, el tiempo a solas con Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 35, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, se levantaba aún cuando era noche a un lugar desierto y allí oraba. En Marcos 6:46 dice la Biblia, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. La vida de Cristo se caracterizó por la oración. Y antes de que enfrentara en la mañana los problemas y la gente que necesitaba ser sanada y los demonios que tenía que echar fuera y las necesidades de los apóstoles y los mensajes que tenía que compartir, Cristo pasaba tiempo a solas con su Padre. Nunca tu vida cristiana será más elevada que tu vida de oración. Nunca alcanzarás en la vida cristiana un nivel ni pasarás a la secundaria de la escuela espiritual si tu vida de oración es débil y no es lo suficientemente fuerte para que tú puedas saber perfectamente bien que vives y tienes comunión con Dios todos los días. Si yo les preguntara ahorita, sin que levante nadie la mano, ¿cuántos de ustedes oran 1 hora diaria? Así con todo tu corazón delante de Dios que te está viendo, podrías decir tú en esta noche, Padre, sí, yo soy una persona que paso 1 hora diaria. Yo te contesto inmediatamente, si tú oras 1 hora diaria, eres un cristiano a medias. Eres un cristiano, como dicen en inglés, average. Eres un cristiano promedio normal. Tienes 7 de calificación. 1 hora es lo que un cristiano normal ora todos los días, un cristiano ordinario. Y puede ser media hora en la mañana, media hora en la noche, o puede ser 20 minutos en la mañana, 20 en la tarde y 20 en la noche. Pero si tú tienes diario un tiempo de oración, donde me dices, tengo 1 hora, de las 18 horas diarias que tengo, no le estás dando a Dios el diezmo de la oración. Muchas veces creemos que el diezmo es solamente dinero.
Pero cuando Dios dice en Mateo 6:33, busquen mi reino primero y su justicia, está hablando que todo aquello del día que yo tengo son 18 horas diarias. ¿Cuál es el 10% de 18 horas? Casi 2 horas. El 10% de 18 son casi 2 horas. Y si no le doy a Dios ni el 5% de mi tiempo, porque no he aprendido a disciplinarme y a desarrollar el hábito de la oración, entonces toda mi vida, cuando le rinda cuentas a Dios, me va a sumar Dios todo el tiempo que pasé con Él. Y si tú sumas 1 hora diaria, al mes son 30 horas. Lo multiplicas por 12 al año, por 12 meses, ¿y cuánto tiempo le estás dando a Dios de tu vida? Y tenemos que estar conscientes de esto, que fuimos llamados por Dios para que tuviésemos comunión con su Hijo Jesucristo. Dios nos sigue esperando. Dios le dice en esta noche, te sigo esperando, hijo mío. Te sigo esperando, hija mía, a que entiendas que la vida cristiana no es tantas actividades, sino más tiempo conmigo. Las actividades son la segunda prioridad, no la primera. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16 dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la Biblia que los que se acercan diario a Dios, al trono de su gracia, lo hacen porque saben que tenemos ya la entrada, el camino pavimentado por la sangre de Cristo para entrar al lugar santísimo, ya sin ningún intermediario, sin ningún santo, sin ningún sacerdote, sin nadie. La sangre de Cristo nos permitió abrir a través del velo, que era su cuerpo, su carne, y entrar para obtener gracia. Entonces aquí tengo abajo necesidades, yo soy muy débil, somos débiles en la carne, problemas con los hijos, problemas con el suegro, problemas con la familia, problemas con el trabajo. Necesitamos del cielo enfrentar en el oportuno socorro, en el momento que yo necesito esa ayuda, la necesito tener de parte de Dios. Pero si se me está cayendo en la casa y, Señor, ayúdame, y toda la semana pasada no la pasé en oración con Él, ¿cómo quieren que Dios nos conteste? Dios no es Aladino y la lámpara maravillosa. Tenemos que conocer a Dios, pueblo de Dios. En segundo lugar, en Génesis 32:24, ya que Jacob se aísla y pasa un tiempo a solas con Dios, veamos la segunda lección. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Con una profunda agonía en su alma, Jacob comenzó a derramar su corazón delante de Dios. Sabía Jacob que Dios estaba ahí, pero Dios no le contestaba su oración y no le quitaba su agonía ni sus temores, y tampoco le daba a ese Dios la seguridad de su liberación. ¿Por qué? Ya estuvo toda la madrugada Jacob luchando. Señor, 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 ayúdame, por favor, te lo suplico. Esta agonía, esta carga que tengo sobre mi vida. Y sabía que ahí estaba Dios, pero no le contestaba a Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Solo hay una sola razón para que Dios no nos conteste. Y se llama pecado. Una sola razón para que Dios no nos conteste. Y se llama pecado. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 23:18. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Jacob tenía algo en su vida que no le había entregado a Dios. Dios, conforme caminamos con Él, nos pide más porque cada vez nos da más. Síganme con cuidado. Mientras más
bendiciones Dios nos da y paz y seguridad en mi casa, en mi persona, en mi matrimonio. Dios me va a demandar en la misma proporción más de mi parte. Mientras más revelación y conocimiento tengo de Dios, más me va a demandar Dios de mi vida. Porque esta es la forma como Dios opera. En Oseas 12:4 dice la Biblia que Jacob, hablando de Jacob, venció al ángel. Así dice Oseas 12:4. Jacob venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Por esta información en Oseas sabemos la agonía en esta noche, en esta madrugada, del alma de Jacob. Ahí estaba clamando a Dios y llorando a Dios, en agonía y rogándole, y de repente se le aparece un varón. Esta palabra en el hebreo es ish, que nos habla de alguien del género masculino. Un varón del género masculino. Se le aparece y de repente este varón que se le aparece a Jacob comienza a acercarse a Jacob y comienza a luchar con él. Y ahí están los dos luchando. La pregunta es, ¿quién era este varón? Bueno, en Oseas 12:4 dice que era un ángel, y aquí se usó la palabra malak, que es la palabra para un enviado o un mensajero. A los ángeles en el hebreo se les llama malak, mensajeros, enviados, y en el Nuevo Testamento angelus también significa la palabra ángel, mensajero o enviado. Pero en Génesis 32, nuestro pasaje, en el versículo 30, dice la Biblia que el ángel era Dios. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto significa que este ángel era el ángel del Señor. Cristo en el Antiguo Testamento, cada vez que la Biblia dice el ángel del Señor o el ángel de Jehová, artículo determinado, el ángel de Jehová se refiere a la segunda persona de la Trinidad en apariencia humana. Esto se llama en la teología teofanía o teofanías, apariencias corporales de la divinidad. Por ejemplo, cuando se les apareció a los papás de Sansón, vieron que también era Dios. Cuando se le apareció en Josué 5 a Josué, como con una espada en la mano, Josué cayó de rodillas y lo adoró. ¿Cómo sabemos que el ángel de Jehová era Dios o era el Hijo de Dios? Porque los ángeles comunes y corrientes no admiten adoración en la Biblia. Si tú lees Apocalipsis 22, el ángel que se le aparece a Juan le dice, levántate y no te hinques delante de mí. Adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo. Así que cuando Dios permite adoración es porque es el Hijo de Dios. Entonces vemos nosotros que Jacob no deja de luchar y Jesús no deja a Jacob durante toda la noche. ¿Y cuál es el resultado de este pleito? Que Jesús no nos va a dejar tampoco a nosotros hasta que nosotros abandonemos el pecado que tal vez haya escondido en nuestro corazón. Dios le estaba enseñando a Jacob que Dios mismo lucha con nosotros y Dios nos va a resistir. Le pedimos y a veces el cielo parece de bronce y no contesta. Está luchando Dios con nosotros y nosotros estamos luchando con Él. Estamos los dos en conflicto y Dios nos va a resistir hasta que comprendamos que debemos dejar ciertos pecados en nuestra vida que nos están estorbando para que Él nos pueda contestar. Veamos estas verdades en algunos pasajes, por ejemplo en Isaías capítulo 59, versículos del 1 al 2, le dice Dios a la nación de Israel, Isaías 59 del 1 al 2, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué cosa? Esta palabra división en el hebreo es barrera de separación. Hay una barrera en el momento que tú te acercas a mí, dice el Señor, en pecado. Esta barrera, esta división y tus pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La única razón por la cual Dios no nos va a contestar es porque en nuestra vida hay un pecado que nosotros sabemos cuál es. Y que Dios te puso el dedo en la llaga este domingo en el mensaje. Dios te puso la llaga el domingo pasado en el mensaje de tu pastor en la predicación. Dios te puso la llaga en el estudio bíblico hace un mes. Y tú fuiste tardo para oír. Tú no quisiste tratar con ese pecado. Dios te dijo, ya van 3 veces que te menciono ese pecado y pareciera que te estoy hablando directamente a ti y te has hecho tarde para oír. Por lo tanto, cuando vengas a mí, no te voy a contestar. Y es horrible porque el cristiano que se encuentra en esta situación comienza a darse cuenta que ya nada le sale bien, le pide a Dios una cosa y no le contesta a Dios, ya no tiene paz. Y el cristiano, en lugar de que caiga arrepentido, si eres hijo de Dios, hija de Dios, y en agonía le digas, oh Dios, escudriñame, mira Señor, muéstrame cuál es el área de mi vida en la cual hay pecado, porque quiero limpieza, quiero purificación, quiero consagrarme, a ti no te puedo mentir, Señor, revélame esto. Nada más con esta actitud, Dios te puede revelar y te puede perdonar. Pero si tú no haces eso, comienzas a endurecerte. Dice la Biblia que la persona que se aparta de Dios comienza a juzgar a los demás. Y después estos, entre comillas, cristianos comienzan, no, pues es que todos en la iglesia son iguales y todos son hipócritas. Pues yo tengo pecados pero no tan grandes como los demás. Comienzan a endurecerse, a amargarse, a resentirse con Dios, a resentirse con su prójimo, a resentirse con su pastor, a resentirse con la familia, porque esto es el resultado de cerrar tus oídos a la voz del Espíritu Santo cuando dice, hoy, si oyes su voz, no te endurezcas. En Jeremías 17, versículo 10, dice la Biblia, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de tus obras. ¿Sabes lo que dice en este pasaje? Que lo que hoy te sucedió, lo que te va a suceder mañana, el fruto que recojas en esta semana, el fruto que recojas hoy, la paz y la tranquilidad que hoy tengas, el gozo que tú tengas hoy, todo es el resultado de lo que sembraste hoy, antes de esta hora, ayer, antier y la semana pasada. Todo lo que te encuentres en el camino, si encuentras espinos y hoyos y confusión, es porque traes cola. Les doy el fruto de sus obras. Todo lo que nos encontramos en la vida es el fruto de lo que sembramos en los días pasados. No hay nada que no sembremos que no recojamos. Y es una ley inexorable espiritual. Lo que tú recoges ahora, no te enojes con la gente. Es que todo me sale mal, y nadie me quiere, y esto y el otro, y mis negocios, y no encuentro trabajo. Es el fruto de tus obras. ¿Cuántas veces sigues en adulterio en tu corazón? Aunque no te has ido con tu secretaria o con la otra muchacha, pero si tuvieras la oportunidad lo harías, pero en tu corazón hay adulterio, en tu corazón hay depravación, hay inmoralidad, en tu corazón hay tranza, en tu corazón evades impuestos, en tu corazón hay robo. ¿Cómo quieres que Dios te conteste? Él es santo.
Y quiere limpiarnos más y más y más. En el versículo 25 de Génesis 32, el ángel, dice la Biblia, Génesis 32, versículo 25, cuando el varón vio que no podía con él, ahí estaba Jacob, luche y luche. Y cuando Dios ve que no va a poder cambiarte, cuando Dios ve que no hay otra alternativa, Dios prefiere a muchos dejarlos inválidos, mandarte al hospital, o que pierdas un brazo, una pierna, o que te quedes ciego. Fíjense lo que estoy diciendo, y parece muy cruel. Jesús lo dijo en Marcos 9, si tu ojo te es ocasión de caer. Fíjate nada más, ahorita lo vas a comprender, la gravedad del asunto. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pierna te es ocasión de caer, como lo vamos a ver a continuación con Jacob, córtala. Mejor te es entrar al cielo cojo, inválido y tuerto, o manco, que irte al infierno enterito o enterita. Jacob nunca había aprendido esta lección. Y este era el principal pecado de su vida. Toda su vida Jacob había sido autosuficiente. Toda su vida él había podido resolver sus problemas. Había sido muy responsable, era una persona responsable y además toda su vida había sido muy independiente. Había sido un hombre sabio para los negocios y Dios le había prosperado y le había bendecido grandemente. Jacob decía, Señor, tú y yo hemos hecho un grande equipo. Y todo le había salido bien y las cosas que le habían salido mal, Dios lo había guardado. Pero la actitud pecaminosa de Jacob hablaba que, en primer lugar, solo buscaba a Dios cuando lo necesitaba. 2, solo buscaba a Dios cuando surgían emergencias. Y 3, solo buscaba a Dios cuando parecía que las cosas se salían de control. ¿Eres tú igual a él? Y una de las cosas que acostumbro cuando aquí ministramos a ustedes y oramos por ustedes, a la persona que me toca orar por ella, siempre les pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Hermano, me duele aquí, que me duele acá, que por aquí, que por allá. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Eres una persona que cuando tienes una enfermedad, Señor, ayúdame? ¿Ese es tu Dios? ¿Es una persona que solamente cuando hay emergencias, oren por mi hijo y por mi esposo que nos estamos divorciando? ¿Ese es el Dios que tú crees que es? Que solo cuando las cosas ya no tienen control y estás desesperado, hermanos, por favor, ayúdenme. ¿Qué revela esto? Que ese Dios que tú buscas, lo buscas solamente para tus necesidades. Cuando tienes urgencias, cuando las cosas no están fuera de control y cuando parece que nadie hay que te puede echar la mano, es cuando le gritas. Y Jacob aprendió esta lección en su vida. Jacob debía aprender. Y la tercera lección en esta noche, que debemos depender de Dios todos los días. Que no hay fuerza, ni inteligencia, ni sabiduría, ni quien nos libre, ni quien nos sane, ni quien nos proteja, y ni quien nos dirija más que Dios. Tienes que quitar los ojos ya de tu familia, de la herencia que te van a dejar, de tu compadre que va a ser senador, de tu amigo que va a ser gobernador, de tus relaciones, de tus títulos académicos, de tu dinero que tienes en el banco. Va a llegar un momento en que tienes que comenzar a quitar los ojos de todo y ponerlos en Dios. Nada más Él es mi pronto auxilio en todas mis tribulaciones. Nada más Él es mi roca. Nada más Él me puede ayudar. Ya no veo a mi mamá, ya no veo al pastor, ya no veo a mi tío, ya no veo a nadie, lo veo a Él. Y a eso nos quiere llevar Dios a todos nosotros.
a que abandonemos cualquier muleta, cualquier confianza falsa que haya a nuestro alrededor y sea Él tu refugio, tu castillo, tu libertador. Él es Jehová, varón de guerra. Él es el que va a luchar por ti. Y cuando comenzamos a tener esta actitud ante Dios, ya no nos amargamos porque la gente nos falló. La gente nos va a fallar, siempre nos va a fallar la gente. Siempre nos vamos a desilusionar entre nosotros unos con otros. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no están en Él. Y Jacob ya era hora, ya estaba grandecito para que entendiera esto. ¿De qué manera le enseñó Dios esta lección a Jacob? Dislocándole la pierna, dejándolo inválido. ¿Por qué Dios? Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de peace and love, trató así a un hijo suyo, dejándolo inválido. La respuesta es porque Dios no pretende jugar con ninguno de nosotros. La misión de Jacob en esta tierra era tan importante que él tenía que aprender a caminar con Dios todos los días de su vida y no solo cuando hubiera crisis y emergencias. Una señora en un hospital me dijo una vez, sí, mira más, hermano pastor, como estoy llena de tubos y por todos lados, yo creo que ya Dios no me quiere, mira más cómo sufro, me abandonó Dios. Y le dije a esta señora en el hospital, cuando Cristo estaba colgado, ensangrentado, hecho pedazos de la cruz, ¿lo amaba Dios? Sí. Pues si usted cree que el Padre en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, era tan seria la salvación de los seres humanos, que no perdonó a su hijo. A Jacob nomás le sacó una pierna y lo dejó cojo toda su vida. A su hijo lo hicieron pedazos. Pedazos. Los látigos romanos eran suficientes para acabar con la vida de cualquier persona, que eran como de 3-4 metros de largo, que se enrollaban a las víctimas con puntas de hueso y de plomo y jalaban el látigo y le desmembraban todo el tejido subcutáneo frontal y de la espalda. La cruz que cargó, los clavos que le atravesaron, ¿ustedes creen que era un juego? ¿Ustedes creen que la vida es un juego, que es Reno Aventura y Las Vegas, Nevada, Miami Vice? ¿Ustedes creen que la vida es solamente nacer, comer, dormir y fornicar, divertirme en la borrachera, a ver a quién transo, amasar en la mayor cantidad de cantidad de dinero y tener un buen título y ser famoso y se acabó? ¡Nos equivocamos! La vida es tan seria que Jesús tuvo que morir por nosotros. Dios no juega con nosotros. Ni es un juego el cristianismo. Tú tienes que tomar en serio a Dios. Porque Dios tomó en serio a su Hijo y no lo perdonó. ¿Tú crees que te va a perdonar a ti? ¿Crees que tanto te ama Dios que Él prefiere que te quedes inválido, que te quedes sin esposo, que te quedes sin esposa, que te pase algo, o que te vayas a la cárcel, o que te llevemos portas al reclusorio? Dios prefiere 1000 veces a nuestros hijos dejarlos lisiados, o antes de que sea drogadicto mandarlo a un psiquiátrico, o que acaben y que les echen 10 años en la cárcel y ahí guardados nada más, ahí se tienen que quedar para que aprendan la lección. Dios prefiere hacer eso a que nos perdamos. Dios prefiere quitarte tu casa. Dios prefiere lastimarnos y llamar nuestra atención antes de que perdamos nuestra alma. ¿Qué dice el Salmo 32? Lo explica claramente. Dice en la palabra de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, por las buenas o por las malas. Pero Dios ha prometido, ¿qué cosa? Hacernos entender. No seas, versículo 9, como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. A ver, ¿qué disciernes de estos dos versículos de lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios quiere hacernos entender? Ahí lo dice en el versículo 9. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que nos acerquemos a Él. Todo lo que nos sucede en la vida, todos los problemas en la vida, con la familia,
Hay veces que no hay ningún problema con la familia por 6 meses y pues nadie se ha enfermado, mi casa está bien, el negocio está bien, y comenzamos a alejarnos de Dios. Todo está bien. No me ha llovido en mi milpita, todo está tranquilo. Todo lo que pasa en nuestra vida es con el propósito de que nos acerquemos a Él. Entonces, ¿qué hace Dios? Comienza a movernos el tapete y, ay, Dios mío, me hablaron que mi hijo está malo, ay, me hablaron que este negocio, y todas estas crisis, ¿qué efecto tienen? Hacernos caer de rodillas. Oh Dios, se muere mi hija. Oh Dios, me quedé sin trabajo. Oh Dios, el hospital. Pero que no sea siempre la crisis la que te lleve a buscar a Dios, sino que, como dice Pablo en Filipenses 4, estoy en la vida acostumbrado a todo, a tener en abundancia y a vivir en escasez. Todo lo puedo cuando tengo y cuando no tengo, porque Cristo me fortalece. Dios quiere que lleguemos a depender de Él cuando tengamos o no tengamos crisis, cuando tengamos o no tengamos necesidades, cuando estamos de vacaciones en Puerto Vallarta o en Las Vegas o en Miami y cuando tenemos que dormir bajo un techo que nos está goteando y nuestra cama se moja y el colchón se empapa y no podemos dormir toda la noche. Yo he pasado estos tiempos. Yo he dormido en petates, con leprosos, en la tierra. Los primeros 3 años de mi vida cristiana estuve de misionero en las montañas de Guerrero y allá pasé por todas estas pruebas que Dios tenía que atravesarme para enseñarme más tarde lo que a Jacob le enseñó, a depender de Él en las buenas y en las malas. Ustedes no crean que es fácil ser líder espiritual cristiano. Cuando alcanzamos un lugar en el liderazgo de Dios, no fue de la noche a la mañana, no fue de repente. No fue automático. Han sido años de pruebas del corazón, de entregar áreas y de entregar áreas y de entregar áreas. Y cada vez Dios a nosotros, los líderes, nos pide más y más y más. Dios le disloca permanentemente la pierna a Jacob para que siempre recordara estas verdades. Nunca más ya Jacob trabajaría tan duro como estaba orgulloso que había trabajado. ¿Se acuerdan que había trabajado 20 años con Labán? Y aquí en este momento Jacob, no, yo he sido un hombre responsable y he trabajado duro y me ha ido bien. Ahora cojo, no iba nunca a tener que trabajar, porque en aquel tiempo no había trabajos de oficinistas, ni de computadoras. Allá todo era agarrar el martillo, ¿verdad? Y el asadón, y la tierra, y la agricultura. No había trabajos como los de ahora. En segundo lugar, nunca más Jacob iba a confiar en el brazo de su carne para tener éxito. Nunca más Jacob iba a enfrentar ahora a ningún hombre para pelear y ganarle. Nunca más Jacob iba a enfrentar los peligros del mundo en su carne, y ahora dependería 100% del poder de Dios. ¿Tú te has sentido también alguna vez lisiado, inválido, imposibilitado de actuar? ¿Has atravesado situaciones en las que has volteado y nadie te puede ayudar? ¿Sabe una cosa? Que Dios nos ha diseñado de esa forma para que aprendamos todos en esta vida que todos nacimos inválidos. Todos nacimos lisiados. Todos hemos nacido incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Por esta razón, la Biblia nos compara con las ovejas. No nos compara con los búfalos, ni tampoco el rebaño de Dios es un rebaño de chivos, ni de caballos, ni de toros, ni de vacas, sino de ovejas. Porque las ovejas son el único animal que requiere un pastor para que puedan sobrevivir. Tú puedes ver en el campo caballos, vacas, toros, chivos sueltos y no hay pastor, pero nunca verás un rebaño de ovejas sin un pastor. En segundo lugar, las ovejas son los animales más indefensos. Son los animales más indefensos para sobrevivir en la vida. Las ovejas son tan tontas y tan indefensas que si la metes a un barril, en lugar de que se eche en reversa, se cae dentro del barril. Ahí se queda hasta que el pastor venga y la saca.
Una oveja que se sale y se brinca el rebaño no tiene velocidad para correr, no tiene pezuñas para defenderse, no tiene dientes para morder, no tiene nada, ahí se queda inmóvil, impávida, y llega el lobo y la devora. Son tontas, mensas, frágiles, débiles, y es exactamente nuestro retrato sin Dios. Cada quien como oveja, dice Isaías 53, todos nosotros perdidos. Hasta que tú no llegas a Cristo no te das cuenta que no es cierto que tú podías, que no es cierto que tus relaciones, que no es cierto, todo viene de Él. Todo absolutamente viene de Dios. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ah, ya sé, de mi compadre, el senador, de la herencia que me van a dejar. Ya me garantizan el futuro, la casita que me deja mi mamá, pues ya me garantiza la comida, la herencia que me deja mi esposo a mi esposo. Si nuestro corazón está en cualquier cosa esperanzado para asegurar nuestro futuro, que no sea Dios, Dios te lo va a quitar. Porque si no te lo quita, y si no me lo quitara, sufriríamos más. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni adormirá el que guarda a Israel. Salmo 127, ahí a la vuelta. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no es el que cuida mi futuro, si Dios no es el que me garantiza mi futuro, si Dios no es el que vela por mis hijos, si Dios no es el que vela de mis enemigos, si Dios no es el que me manda el dinero, si Dios no es el que me da la salud, entonces ¿quién es? Si no es Dios el que cuida tu casa, alquílate 10 guardaespaldas, tráete una carroza blindada y haz lo que quieras. Si Dios no nos cuida, no importa lo que hagamos en la carne, no funcionará, porque la dimensión en la que la iglesia se traslada, existe y opera es en la dimensión del Espíritu, donde es el Espíritu el que hace todo. No es con espada, no es con fuerza, no es con relaciones públicas, no es con sabiduría, no hay consejo ni inteligencia contra Jehová. Es por mi Espíritu, dice el Señor. Tú tienes que aprender esto. Y yo también. Y terminamos, dice el versículo 26 en adelante, de Génesis 32, que entonces el varón Jesús se aferró, Jacob de él, ya le habían dislocado el muslo, la pierna, y entonces le dice Jesús a Jacob, versículo 26, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob rehúsa dejar a Dios. Noten algo. Jesús pudo haber usado su fuerza sobrenatural, imagínense, ¿no? Ahora sí que no es ni luchar ni contra Sansón ni contra Rambo, ni más ni menos es Dios. Dios pudo haber hecho, quítate, ¿no? Sin embargo, Jesús rehúsa ganarle a Jacob. Jesús rehúsa usar su fuerza sobrenatural para vencerlo. Dios lo pudo haber hecho, lo repito, pero Dios no escoge vencer a Jacob, sino al contrario, esta era la intención de Dios, que Jacob se aferrara desesperadamente hasta que le hiciera decir, no te dejo hasta que no me bendigas. ¿Cuál era esta bendición que Jacob necesitaba y anhelaba tan desesperadamente? Claro que sabemos que quería ser librado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de su hermano Esaú? Que lo estaba esperando para matarlo. Y en el capítulo, la clase pasada vimos cómo le mandó embajadores y le mandó regalos, y ya se está acercando, pero esta no era la bendición que Jacob esperaba. ¿Saben ustedes cuál era la bendición que desesperadamente anhelaba Jacob? La promesa
de que Dios le bendijera. No te dejaré hasta que no me bendigas. Escuchen esto, hermanos. En la vida podemos carecer de todo menos de la bendición de Dios. ¿Qué significa que Dios me bendice? La palabra bendición en el hebreo implica, en primer lugar, implica armonía y equilibrio emocional. Este es el primer significado de la palabra en hebreo, de bendición. O sea, cuando yo sé que estoy bendecido por Dios, mi vida está en paz. Estoy tranquilo conmigo mismo, estoy contento. A veces, no sé, es un gozo y una tranquilidad, una paz. Sé que tengo muchos problemas, pero estoy en paz. Estoy tranquilo con la gente, en mi casa, con mis vecinos, tengo seguridad, no me acuesto ansioso, no estoy así y que todo me saca de onda, sino que hay una paz que sobrepasa el entendimiento que guarda mi corazón y mis pensamientos. Cuando la bendición de Dios está sobre mi vida, hay bienestar en segundo lugar. En tercer lugar, hay seguridad del futuro. De repente, lo negro del mundo y de las noticias como si no existieran. Veo siempre, no a los gigantes, veo siempre delante de mi vida a Dios en la nube que sigue dirigiendo mis pasos hasta el día de mi muerte. La bendición de Dios implica también un sentido de esperanza. Esperanza cristiana implica que estamos asegurados, Dios se encargó de mi pasado, se está encargando de mi presente, mi futuro, porque Él está conmigo todos los días hasta el fin de mi vida. Esta era la lección que Dios le quería enseñar a Jacob. Cuando Dios le dice a Simón, a Pedro, Simón, tu nombre es Simón, pero tu nombre será Cefas. En ese momento Pedro era terco y melindroso y inestable emocionalmente, pero dice, tu nombre va a ser Cefas, significa Pedro, que significa roca. Cristo le habla a Pedro y se adelanta 3-4 años en su vida para decirle lo que iba a hacer, no lo que era en ese momento. Dios en la Biblia siempre cuando habla, no nos habla como somos, Dios nos da palabras de cómo vamos a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios que Dios no me ve ahorita como lo que soy en ese momento, sino como lo que voy a hacer en 2-3 años. Tú no veas a tus hijos como están ahorita perdidos y revolcándose. Velos como lo que Dios va a hacer. Dice el versículo 27 y 28, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y entonces el varón le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Observamos el cambio. Después de que Dios le disloca el muslo, le cambia el nombre a Jacob. En la Biblia, los nombres no son como los tenemos en nuestra cultura occidental. Que le pones a alguien Filomeno, a Estéfano, Cleotilde, Vanessa, etcétera, etcétera. No, los nombres en la Biblia están relacionados con el carácter de la persona. Cuando Dios le dijo a Pedro, tú eres Simón, pero vas a ser Pedro, le estaba diciendo que Pedro significa roca, el carácter de Pedro iba a ser un fundamento, iba a ser uno de los pilares más grandes de la iglesia primitiva. ¿Saben ustedes lo que significaba Jacob, verdad? Ya lo vimos en un estudio. La palabra Jacob significaba suplantador o engañador. Para nombrecito que le pusieron. El que suplanta o el que engaña. Y representaba lo que Jacob había sido en el pasado. Había sido una tranza, como lo hemos estudiado a este momento. Había sido un símbolo de su antigua naturaleza. Había sido su nombre un símbolo de su viejo hombre. Pero ahora, de aquí en adelante, sería transformado en una nueva persona. Ya no iba a depender del mismo, ahora sabía que estaba inválido, que estaba impotente, insuficiente, sin la ayuda de Dios. Ahora tendría que depender y confiar totalmente en Dios para que Él satisfaciera
todas sus necesidades. Es interesante que el nombre Israel, ¿saben qué significa Israel? Significa el que lucha con Dios y vence. El que lucha con Dios y prevalece. Y por esta razón, muchas veces también a Israel se le conoce en la Biblia como el príncipe de Dios, la persona que prevalece y que gobierna bajo el gobierno de Dios. Ahora Jacob, de aquí en adelante, tenía que vivir una vida nueva, una vida pura, una vida santa, una vida honesta, una vida transparente delante de Dios, porque había sido cambiado en otro hombre. Cuando Cristo viene a nuestra vida por primera vez, llegamos, éramos autosuficientes y volteamos en el pasado, y a muchos pues no me fue tan mal y me bendigo en los negocios y le pedí a Dios, a esta virgencita, y me ayudó Dios, y hasta Juan Diego le oraste y te contestó, y Dios fue misericordioso. Pero cuando recibes a Cristo, Dios te dice, de aquí en adelante, quiero que reconozcas tu invalidez. Quiero que reconozcas que eres incapaz de aquí en adelante ya de hacer nada, porque separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. De aquí en adelante quiero decirte que te he llamado para que cambies tu vida y seas puro. Quiero que seas mi especial tesoro. Quiero que seas pura en tus pensamientos hacia los hombres y hacia las mujeres. Quiero que seas transparente y limpio. Quiero que en todos tus negocios haya honestidad. Quiero que en tu vida haya integridad. Quiero que en tu vida reine mi bendición. Cuando Moisés estaba harto de la gente, los tenía hasta el gorro, hasta aquí los tenía ya Moisés. Dios se acerca y le dice a Moisés, te daré descanso para tu alma. O sea, lo único que Moisés necesitaba saber era, Señor, yo puedo seguir con estos 2 millones de tercos y de testarudos y de cabezones, pero por favor, tú no me vayas a dejar, porque tú eres el único que me puede sostener. Y mientras Dios nos bendiga y su mano esté sobre nosotros, el mundo a nuestro alrededor se puede derrumbar y caer, la gente nos puede aventar tomatazos, pueden hablar mal de ti, te pueden amenazar, el mundo puede decir misa, pero si la mano de Dios está sobre nuestra vida, nada ni nadie nos puede hacer nada. Y eso te hace caminar en la vida seguro. Ya no haces caso de nada en la vida, nada te conmueve, nada te saca de onda, nada te mueve el tapete, porque sabes en quién has creído y sabes que Él es fiel para acompañarnos hasta el final de nuestra vida y ayudarnos a hacer la misión que Dios nos ha encomendado. En Efesios 4, 22 al 24, la Biblia nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y continúa, quítense de ustedes la amargura, el enojo, la ira, la maledicencia y toda malicia. Dios nos enseña, santos de Dios, cómo debe ser nuestra vida desde el momento que recibimos a Jesucristo. Y finalmente regresamos a Génesis 32, después de que Dios le da un nuevo nombre a Jacob,
en el versículo 29, Jacob le pregunta y le dice al ángel o a Jesús, declárame tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Veamos que no le contesta esta pregunta nacida de la curiosidad. O sea, Jacob le dice, ¿quién eres? Pero no era el momento para que el ángel de Dios, Jesús, le dijera, yo soy Jesús, porque su nombre Jesús se le dio hasta después de que nació de María. Jesús es el nombre humano de la naturaleza humana de Jesús. Cristo, que significa ungido, es el nombre divino, el eterno Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de María en su identificación con la raza humana. Y en ese momento, esa pregunta no se la contesta el ángel. Y aprendemos otra lección. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. En Daniel 12:4, un ángel le dice a Daniel, sella las cosas del libro y las visiones de Daniel, y no se van a poder entender hasta el tiempo del fin. Así que hace 50 años, los que leían Daniel y los cuernos y el oso y el leopardo y el cabrío, etcétera, etcétera, pues jugaban e interpretaban, etcétera, etcétera, pero no fue hasta que Israel, el 14 de mayo de 1948, se independizó como nación ante los ojos estupefactos del mundo entero, cuando hemos comenzado a comprender de hace 50 años a nuestros días las profecías del libro de Daniel. Y finalmente, dice el versículo 30 al 32, los resultados de la oración de Jacob. Llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La palabra Peniel significa el rostro de Dios. El rostro de Dios significa Peniel. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Vemos nosotros que Dios le da dos señales para recordar la experiencia que tuvo de luchar toda una noche con Dios. Mientras él iba caminando, el sol comienza a salir. Y a la puesta del sol, Jacob recuerda su invalidez. ¿Qué cosa le decía Dios finalmente a Jacob? Que mientras el sol subiera, él continuaría inválido, pero que jamás volviera a ver su invalidez, sino viera aquel que le da la suficiencia